Nuestro diplomado de nómina tiene tres grandes módulos. El derecho laboral, que vamos a estar por las próximas 3 semanas trabajando en este módulo. Aquí vamos a revisar todo lo que tiene que ver con la jerarquía de la norma laboral en Colombia, cómo realmente está regulada y todas las normas que apoyan y que soportan el manejo de las relaciones laborales. Vamos a estar conversando acerca del derecho individual, el derecho colectivo, el derecho a la seguridad social. Revisaremos aspectos importantes del Código Sustantivo de Trabajo, que es prácticamente nuestra carta de navegación del día a día para resolver y asegurar el buen manejo de las relaciones laborales entre empleador y trabajador. Miraremos aspectos importantes en todo lo que tiene que ver con la contratación laboral en Colombia. Revisaremos los tipos de contrato, cuáles son esa clasificación de los tipos de contrato, esas características específicas de los contratos de trabajo y algunas recomendaciones en qué momento utilizar ciertos contratos o ciertas formas de contratación dependiendo las necesidades que tengan las organizaciones. Abordaremos también todo lo que tiene que ver con el reglamento interno de trabajo desde su reestructuración, también de esas cláusulas ineficaces que pueda tener un reglamento interno de trabajo, pero también esas cláusulas mínimas que debe tener un reglamento interno de trabajo y obviamente ese proceso de publicación, aprobación y finalmente que quede en firme el reglamento, que obviamente es ese documento mediante el cual empleador y empleado tienen esos acuerdos mínimos para el manejo de las relaciones laborales, en todo lo que tiene que ver con procesos disciplinarios, en acuerdos que se pacten allí y que sean soporte para poder efectivamente dar una buena administración. Revisaremos todo lo que tiene que ver con los tipos de salarios en todas sus modalidades, características de cada uno de ellos, jornadas laborales, cómo está la jornada laboral, qué pasa en cada una de esas jornadas laborales, las características específicas de cada una de ellas, horas extras, recargos. Revisaremos también todo lo que tiene que ver con aportes a la seguridad social y para fiscales en la normativa, que dice la normativa en cada uno de ellos, incapacidades, los diferentes tipos de incapacidades, trámites que se deben hacer ante las entidades de seguridad social para sus reconocimientos, los tiempos que se tienen estipulados dentro de la normativa para poder hacer esos reconocimientos y esos cobros ante las entidades de seguridad social. Daremos esas pautas iniciales para luego en el módulo de nómina ir a revisar ya toda su liquidación y pago al trabajador. Revisaremos esas prestaciones sociales que son mínimas cuando se inicia una relación laboral, un vínculo laboral, que ahí estaremos hablando también esa diferencia entre esa relación laboral y contrato laboral, ¿sí? Esas características de cada uno de ellos, pero que finalmente de cada una de ellas deriva unas obligaciones. Hablaremos de esas prestaciones sociales que el empleador tiene la responsabilidad de pagar a sus trabajadores, entonces estaremos conversando acerca de ellos y también algunos pagos extralegales que se puedan pactar a la luz de la normativa laboral colombiana. Estaremos dando un vistazo general al tema sindical, unas características también específicas ahí. Hablaremos de los fueros y la estabilidad laboral reforzada, el tema de votaciones. Eso será nuestro primer módulo. En las siguientes 6 semanas estaremos trabajando ya el módulo de nómina. En el módulo de nómina también tendremos algunos aspectos normativos de definiciones de esas características de cada uno de los conceptos de nómina en cuanto a devengos, en cuanto a deducciones de ley, esos descuentos permitidos y esos descuentos no permitidos. Hablaremos de esos tipos de retribuciones. Estaremos hablando a la luz del artículo 127 y 128 del Código Sustantivo de Trabajo, que lo abordaremos en derecho laboral, pero acá ya lo traemos más de cara a definir esos pagos salariales y pagos no salariales y cómo impactan o cómo impacta esa definición en los cálculos de nómina. Ese paso fundamental para poder tener unos cálculos de nómina coherentes y acertados de acuerdo a la normativa. Calcularemos los tipos de retribuciones que hubiésemos revisado previamente en derecho laboral. Abordaremos todo el tema de salario integral, el tema de viáticos permanentes, viáticos ocasionales. Revisaremos ya aquí todo el tema de seguridad social y para fiscales, no es de la normativa, sino esa normativa vista en derecho laboral ya aplicada aquí a los cálculos en cuanto a definir esos IBC, todo el cálculo de ley 393, todos esos aspectos importantes de exoneración de aportes, el tema de apropiaciones en todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales, cómo hacemos esas apropiaciones, esos cálculos desde la nómina. Una vez liquidemos la nómina con base ya en unas novedades que nos lleguen, cómo hacer esas apropiaciones de manera mensual, de tal forma que la empresa cuente al cierre de cada mes con esos pasivos reales de sus trabajadores, con esas obligaciones que tiene con sus colaboradores. El cálculo de las incapacidades, las diferentes incapacidades, digamos, en sus porcentajes, quién es responsable, cuál es el trámite de pago, las bases que se deben tomar para el cálculo de incapacidades, dependiendo si tienen salarios fijos, salarios variables o cualquiera que sea la modalidad de pago hacia sus trabajadores. Entraremos a revisar todo el cálculo de horas extras. Aquí tendremos unos ejercicios importantes en
cuanto vamos a tener que unas mallas de turno mensuales y tendremos que aprender a liquidar aquí, no solamente el valor de la hora del pago, sino también la cantidad. Eso es importantísimo en este aspecto, es aprender a liquidar también la cantidad de horas, la cantidad de recargos, la cantidad de dominicales. Todo ese proceso lo vamos a estar trabajando acá con unos ejercicios que seguramente estaremos trabajando aquí en las sesiones. Las bases de liquidación de prestaciones sociales. En cada una de ellas tiene unas características específicas. Entonces, ¿cuál es el IBL para calcular prima, el IBL para calcular cesantías, IBL para calcular vacaciones? Luego entraremos a una parte ya en todo lo que tiene que ver con la terminación de la relación laboral y obviamente aquí asociado a las liquidaciones de contrato de trabajo, todo lo relacionado con el cálculo de indemnizaciones, bonos de retiro, y revisaremos ese cierre del proceso en cuanto a liquidación de pila. Una vez realicemos ejercicios de nómina, tengamos nómina, trasladaremos la liquidación de pila. Eso, los temas generales grandes de todo lo que tiene que ver este módulo. Finalmente le haremos una mirada a esos aspectos relevantes de la OGPP, esos aspectos relevantes de fiscalización de la UGPP, con el ánimo de que puedan tener esa mirada desde un punto de vista diferente a como quizás lo ve uno desde nómina, y cómo la UGPP ve los procesos y cómo los analiza también, de tal manera que desde sus organizaciones ustedes puedan tomar las medidas y poder también tomar esas acciones correctivas frente a una eventual visita de la atención de fiscalización de la UGPP, y que si están inmersos en una fiscalización de la UGPP, pues obviamente puedan tener las herramientas para atenderlas de la mejor manera, teniendo en cuenta que en un proceso de fiscalización hay sanciones asociadas. Una vez hagamos todos los ejercicios de nómina, de seguridad social, de prestaciones sociales, daremos una mirada también a la relevancia que tiene la nómina electrónica, importantísimo para los procesos de nómina hoy en día, y hablaremos de esos puntos claves de control de nómina electrónica, porque hoy en día todas las organizaciones prácticamente deben estar reportando nómina electrónica, pero sí hay algunos aspectos importantes que a través del ejercicio de implementación y de ejecución ya propiamente en cada uno de los periodos se han encontrado y que vale la pena que lo revisen. Luego vamos a tener el último módulo de este diplomado, que es la retención en la fuente. Una vez terminemos el módulo de nómina, seguimos por 3 semanas más revisando todos los temas relevantes y importantes de todo lo de la retención en la fuente sobre salario. Aquí nos enfocaremos en retención en la fuente sobre salario. Revisaremos aquí todos los aspectos generales de retención en la fuente, la VT, cómo se determina la VT, los valores de VT, que es un ingreso grabado mediante la doctrina de la DIAN y la normativa vigente del Estatuto Tributario. Hablaremos de los ingresos no constitutivos de renta, qué son los ingresos constitutivos de renta, cuál es el manejo que debe tener dentro del proceso de depuración de retención en la fuente. Hablaremos de los deducibles de retención en la fuente, cuáles son, qué requisitos se necesitan para poder aplicar un deducible, los topes en cada uno de ellos, rentas exentas, qué son las rentas exentas, los topes, esos parámetros mínimos de validación dentro del proceso de depuración de retención en la fuente, los procedimientos de retención en la fuente, procedimiento 1 de retención en la fuente, procedimiento 2 de retención en la fuente, y cuando abordemos el procedimiento de retención en la fuente, allí hablaremos de recálculos de retención en la fuente, cómo determinar ese porcentaje para de manera correcta cuando tengamos trabajadores con procedimientos de retención en la fuente. Vamos a hacer varios ejercicios de retención en la fuente que nos permita aplicar ese conocimiento. Son talleres que usualmente hacemos aquí en las sesiones, una vez revisemos la parte teórica y explique yo la dinámica de cómo se hace la depuración. Procedimientos especiales de retención en la fuente. Si bien es cierto, tenemos procedimiento 1, procedimiento 2, también hay una aplicación especial para ciertos pagos, como por ejemplo las indemnizaciones, los bonos de retiro, cuando existen sumas transaccionales, retención en la fuente para esos trabajadores extranjeros que son residentes, no residentes, retención en la fuente cuando tenemos periodos inferiores a 30 días, bien sea por ingreso de los trabajadores o porque se desvinculan sin que hayan laborado los 30 días, esos manejos especiales de retención en la fuente. Retenciones contingentes, la forma de calcularlo y la importancia y el impacto de los reportes a las entidades donde los trabajadores hagan sus aportes de AFC y voluntarios. Cerrando ya este aspecto de retención en la fuente, daremos una mirada a todo lo que tiene que ver con información exógena y certificados de ingresos y retenciones. Ese, digamos que es el gran contenido. Obviamente en cada uno de estos temas hay mucho más detalle que estaremos revisando en cada una de las sesiones, pero en términos generales, por las siguientes 12 semanas estaremos trabajando, hablando de estos
estos aspectos, la casuística del día a día también nos aporta muchísimo a este diplomado. Hemos tenido las experiencias que cuando más aprendemos es cuando tenemos esa casuística en cada una de sus organizaciones, en cada una de sus experiencias. Podemos aquí mirarlo y buscar y recomendar buenas prácticas o efectivamente a la luz de la norma recomendar algunos manejos específicos. Validar toda la información, pues ahorita el diplomado está basada de acuerdo a la nueva reforma laboral. ¿Sí? Sí, claro. Sí, digamos que aquí ya los temas que vamos a revisar es totalmente actualizado. Vamos a revisar qué pasó con la reforma, ¿no? Sin dejar de lado qué venía, qué traía antes de la reforma y cómo quedó ahora con la reforma y cómo nos ha impactado de alguna manera que nos tiene hoy en día a todos los que estamos en estas áreas conversando al respecto, en todo lo que tiene que ver con la reforma. Esos grandes cambios que sí o sí están impactando a las organizaciones y que, como digo, estamos conversando todos al respecto.